¿Qué es un fondo de emergencia y por qué es importante tener uno? Es un colchón de imprevistos. Es el que te va a evitar seguirte endeudando, seguir dependiendo, seguir usando la tarjeta de crédito porque no tienes con qué responder ante cualquier imprevisto. Básicamente es un salvavidas preventivo. ¿Y cómo yo puedo, en este desorden financiero que quizás tenga, cómo yo puedo establecer las pautas, cómo yo puedo comenzar precisamente a tener, por lo menos a comenzar a guardar en ese fondo de emergencia? Eso va a depender mucho de tu realidad financiera, Fernando. Una persona que hoy le sobre dinero y se lo gaste de más, pues va a poder, ¿por qué no?, hacerse un débito automático a una cuenta donde él no tenga poder de ni siquiera pensarlo. Es decir, que sea automático y que él diga voy guardando si su realidad financiera lo permite. Pero puede que esa no sea tu realidad financiera porque estás viviendo de cheque en cheque, como lo dijimos ahora. Entonces yo te recomendaría que uno, buscarás una fuente de ingreso extra temporal para hacerte un fondo de emergencia. Dos, una más fácil, vas y te das una vueltica en tu casa. Acá nosotros decimos que vamos al cuarto útil, ustedes tienen otro nombre para eso. ¿Y qué cosas de valor tienes que no usas y puedes vender? Y te aseguro que de esa manera vas a poder juntar un capital inicial, si bien el fondo de emergencia completo sería ideal de 3 a 6 meses, pero empieza con algo, o sea, no necesariamente si no tienes de 3 a 6 meses de gasto guardado, no quiere decir que no tengas un buen fondo de emergencias, lo importante es empezar a crear el hábito, entonces vende algo de valor que no usas, genera un ingreso extra, y si tienes hoy extras que te gastas, pues empieza a guardarlos automáticamente sin que dependa de tu voluntad. Y entonces, justamente era la pregunta que yo te iba a hacer, ¿cuánto dinero yo tengo que tener en el fondo de emergencia? Pero tú dijiste que es ahorrado de 3 a 6 meses, me imagino que es de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. Por ejemplo, si yo para sobrevivir, para cumplir con el pago de mi casa, de mi auto, de mi teléfono, de mi comida, de mi celular, de todo, me gasto, no sé, $4,500 mensuales, entonces lo ideal tener es agarrar esos $4,500 y multiplicarlo por 3. Ese sería el fondo de emergencia ideal, tener 4,500 por 3 o por 6, de lo que puedas alcanzar para poder. Ahora te pregunto, Pero Natalia. Fernando, yo ahí quiero hacer una aclaración. Acordémonos de la ruta financiera. Si hoy tú estás lleno de deuda, seguramente pensarlo de esa manera vas a decir es imposible. Entonces, en la parte inicial de esa ruta que vimos en algún punto y que puedes ir nuevamente a la libreta financiera y buscar el episodio 1, hay un primer inicio con un fondo de emergencia básico de $1,000. Te vas a pagar deudas de consumo y ahí sí completas un fondo de emergencia completo. Entonces, eso va a depender de tu realidad, porque si tú estás lleno de deudas, pues sí, precisamente en el ejemplo que pusiste de los 4,500, decir que hoy vamos a ahorrar 12,000, $13,000 mientras sigo pagando deudas, pues no sería lo más sabio financieramente hablando. Empieza con un fondo inicial de emergencias de $1,000 si esa es tu capacidad. Y en la medida en que tú vas mejorando tus finanzas, te vas haciendo a un fondo financiero de emergencias más robusto. Te quiero dar un dato ahí importante, Fernando, ¿dónde guardarlo? Porque si bien es importante tenerlo, lo importante es que sea líquido, no es el dinero que vas a invertir, pero que lo puedas tener a la vista, tampoco que se junte con todo el dinero que gastas mes a mes. Entonces lo importante es tenerlo a la vista, tenerlo en liquidez, de fácil acceso, pero que no te lo gastaste y no te diste cuenta. Precisamente esa era una de las cosas que yo te iba a comentar en términos de la tentación, porque tú sabes que la realidad financiera es que es en gran parte psicológico. ¿Cómo uno puede resistir a la tentación de tú decir, bueno, viene un crucero, me invitaron a un viaje y yo sé que tengo allí $8,000 ahorraditos, que lo tengo como mi parte de mi fondo de emergencia, pero es que ese crucero en Bahamas, mira, ese barco va a estar. ¿Cómo puedo resistir esa tentación y no tocar ese fondo de emergencia? Fernando, qué buena pregunta. Créeme que yo he sido confrontada yo misma con ese tipo de preguntas porque la tentación está simplemente tener claro tus básicos financieros. Cuando tú tienes claros tu ruta, lo que no te puedes permitir, a lo que le deberías estar haciendo planificación financiera y ves los pros y los contras, pues te tienes que manejar a ti mismo.
vuelvo y repito, el mayor reto es controlarnos a la persona que vemos todos los días frente al espejo y es nosotros, es de las decisiones que tomemos.